Bienvenidos a Economía para el Desarrollo. En esta presentación de la economía fácil vamos a ver qué es la conocida prima de riesgo y por qué nos afecta. Como hemos visto en presentaciones anteriores, rentabilidad y riesgo están relacionados. El riesgo es la probabilidad de no recuperar todo o parte del dinero. Por tanto, si un producto da un 7% y otro un 3%, el del 7% debería suponer un riesgo superior. Entonces, según esta relación, conocer el tipo de interés de un producto debería ser una suficiente medida del riesgo. Pero también hemos visto en presentaciones anteriores que hay muchos tipos de interés, siendo el punto central de partida el que fija el Banco Central. Como este tipo de interés básico puede estar al 1% o al 5%, y desde este interés se forman el resto de tipos de interés de la economía, decir que algo, la deuda pública por ejemplo, da un 7% no nos da toda la información, pues no es lo mismo que dé un 7% si el tipo del Banco Central está al 1% que si está al 5%. Entonces, se utiliza como un indicador más fiable la diferencia con el tipo de interés del producto similar más seguro. En el caso de la deuda pública, la más segura y por tanto con menos interés es la deuda alemana. Por eso es más preciso tomar como referencia la diferencia entre el interés de la deuda pública de un país y la alemana que no tomar como referencia simplemente el interés. Veamos un ejemplo. Supongamos que la deuda pública española, al haber diferentes plazos, está al 3,5 a un año, al 5,2 a 3 años y a 7,3 a 10 años. Y la deuda pública alemana está al 1,1 a un año, al 1,2 a 3 años y al 1,3 a 10 años. Este tipo de interés se fija en función del riesgo de impago de esta deuda. La prima de riesgo sería la diferencia. Como vemos, hay una prima de riesgo para cada plazo. La que más se usa como referencia es la de 10 años, que sería la más representativa. En este ejemplo, si la deuda pública española estuviera al 7,3 y la deuda pública alemana estuviera al 1,3, la diferencia sería un 6% o 600 puntos, que es la referencia que escuchamos en las noticias. Veamos los datos reales. A día de 23 del 7 del 2012, vemos que el bono español da una rentabilidad del 7,52 y que el bono alemán al 1,14. Siempre estamos viendo la referencia a 10 años. Por tanto, la diferencia sería un 6,38% o 638 puntos. Esta sería la prima de riesgo de España. La prima de riesgo siempre ha existido. Lo que pasa que desde la entrada en el euro, la mayoría de deudas públicas se igualaron. Siempre ha habido claras diferencias entre los países del euro, pero en un entorno de crecimiento económico, los ingresos fiscales aumentan y permiten reducir el riesgo de impago. Cuando llega un periodo en que no hay crecimiento económico, los ingresos fiscales de un país varían fuertemente y entonces se aprecian las diferencias en los tipos de interés de las deudas nacionales ante el aumento del riesgo de impago. Tener una prima de riesgo alta implica que la deuda de ese país es más probable que no se pueda pagar en el futuro, y ante eso la única solución es aumentar ingresos vía impuestos y reducir gastos vía recortes. Cada aumento de la prima de riesgo de forma sostenida implica necesariamente nuevos recortes independientemente de que sean socialmente indeseables. Por este motivo, la probabilidad de que los recortes sociales continúen en un futuro próximo es muy alta. En posteriores presentaciones veremos qué consecuencias y qué alternativas hay ante esta situación. Más información en economiaparaeldesarrollo.com.